Buenas, Buenas, te estoy escuchando. Esperemos. hágame un favor. ¿Sí? La clase va a ser todos los días y a qué hora va a empezar, qué tiempo va a tener. Cristian, es una sola vez a la semana, ¿sí? Según el calendario, ¿sí? Una sola vez a la semana, tiene un tiempo de máximo 1 hora y media. Hoy se hace un poquito más largo, yo creo que 2 horitas, por lo que es el inicio y la explicación de la plataforma, ¿sí? El reconocimiento de la plataforma, pero generalmente es 1 horita, 1 hora y media por mucho. Profesora, yo iba en el medio de una pregunta cuando se cortó. Sí, Carlos, cuéntame, mientras los Sí, compañeros... o sea una claridad, o sea, para temas de valoración, ¿la ética es superior a la moral? Exactamente, es superior a la moral. Ya Sí, vamos... está por encima de los valores conductuales y es un valor del deber ser, o sea, donde deberíamos aspirar. Ya vamos a aclarar, ¿sí? Dame un segundito que miremos el relativismo, que es el siguiente concepto para que ya nos quede claro ética y moral. Sí, señora. Dame un segundo, a ver si alguien más ingresa. Bueno, creo que no ingresaron más aprendices. Vamos a continuar. Entonces, tenemos en este momento, ¿cierto?, que la ética es una rama filosófica que investiga las leyes de la conducta y que se basa en el raciocinio, ¿cierto?, en la parte científica de cómo se debe actuar. Y se basa también en unos principios éticos y se enfoca en el deber ser. Y la moral es las normas que rigen la conducta del ser humano como tal, se basa en valores y en el actuar. Bueno, ahora vamos a conocer el relativismo ético y el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo ético? ¿Sí? Entonces, el relativismo ético es una teoría, ¿sí?, que sostiene que no existe ninguna regla universal absoluta, ¿sí?, que la forma de actuar de una persona es relativa a la sociedad, ¿sí?, es relativa a la sociedad, pero se enfoca en ¿qué? En la parte de raciocinio, ¿cierto?, en la parte de buscar algunas posturas hacia lo científico que busca ser objetivas y que buscan ser lógicas para poder medir ese actuar de las personas. Sin embargo, dentro de ese relativismo ético, ¿sí?, dentro de la ética, que es esa búsqueda de revisar científicamente cuál es ese objetivo, cuál es esa lógica de cómo actúa el ser humano, nace el relativismo moral, ¿sí? Y ese relativismo moral, ¿cierto?, es esa teoría donde nos dice que efectivamente no hay una verdad absoluta, ¿cierto?, objetiva y moral universalmente, pero que existen verdades subjetivas, ¿sí? Entonces nos dicen que no hay una que sea absoluta, pero que existen verdades subjetivas, ¿cierto? Y esas verdades subjetivas, ¿debido a qué? Debido al conocimiento que tiene la persona que está valorando ese actuar, ¿sí? Entonces quiere decir, por ejemplo, para lo que para mí es bueno, puede ser que para alguno de ustedes sea malo, ¿sí? Entonces, ¿claro hasta allí? ¿Me confirman? Sí. Listo. Sí, pero... De acuerdo. Sí, señora. Una verdad subjetiva puede ser, en un valor moral puede ser, por ejemplo, de la religión, lo que para una persona es bueno en su religión es malo para otra persona desde su punto de vista religioso. Exactamente. Hay diferentes tipos de moral, ¿sí? Pero relativamente la moral dice que no hay una verdad absoluta, pero que hay verdades subjetivas, o sea, verdades que dependen del ser humano que las esté juzgando, ¿sí? Entonces ese es el relativismo moral. Entonces, claro que estos dos términos no son diferentes como tal. Una nace de otra, ¿sí?
de la ética, de esa búsqueda científica de cómo es la conducta del ser humano, nació la moral, ¿sí? Que ya es donde se determina que efectivamente no hay una verdad única, pero que hay verdades subjetivas dependiendo del ser que lo esté valorando. Sí. Y estos juicios, bueno, vamos a continuar. De allí, tengamos en cuenta que la ética se basa en los principios y el relativismo moral se basa ¿en qué? ¿En qué se basa la moral? La moral en la conducta, ¿no? Sí. En los valores. En los valores. En los valores de la conducta. Ética en los principios y moral en los valores. Y ya les voy a decir por qué. Entonces vamos a revisar qué son los principios y qué son los valores. Entonces los principios son esas leyes inquebrantables, ¿cierto? Son esos lineamientos que nos orientan el actuar de cada ser humano, ¿sí? Y esos principios, hay algunos como rectitud, integridad, compromiso, buena fe. Discúlpenme un momento, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Bueno, listo. Entonces, los principios son esas leyes inquebrantables, ¿sí? Que no podemos transgredir en ningún momento. Y estos principios, inicialmente también los vemos desde nuestra Constitución política, por acá la tenía abierta, ¿sí? Desde nuestra Constitución política. Tenemos, por ejemplo, el artículo 53. Espérenme, me pasé, espérenme un segundo. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 53, son esos principios inquebrantables acerca de la parte laboral, ¿sí? ¿Y cuáles son? Que debe haber una igualdad de oportunidades para los trabajadores, que debe haber una remuneración mínima vital, que debe haber estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, ¿sí? Existen estas que son en la parte laboral. Existen otros principios que son en la función administrativa, ¿sí? Que debemos tener principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ¿sí? Existen otros principios para toda la sociedad que está registrado en el título 1. Espérenme un segundito, lo buscamos para que podamos revisarlo. En el título 1 encontramos los principios fundamentales para la sociedad. Espérenme un segundo. Tenemos uno, entonces aquí están algunos principios fundamentales para la sociedad. Entonces, dentro de nuestra Constitución están algunos principios que son fundamentales, que no se pueden transgredir, que no se pueden quitar, que se deben tener pendiente en cada una de las acciones dentro de nuestra vida personal, nuestra vida laboral y en todo momento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos vivir en sociedad, para que nuestra conducta no afecte la del otro ser humano, ¿sí? Y esos principios no se pueden quitar, tiene que existir y tienen que estar ahí. ¿Para qué? Para que nosotros no nos hagamos daños, para que nosotros podamos vivir en sociedad y podamos ser felices, ¿de acuerdo? Por eso se basa la ética en los principios humanos, en el deber ser, ¿sí? Ahora, la moral se basa en los valores. Recuerden que la moral, ¿cierto?, estudia esas normas de la conducta, ¿cierto? Entonces, los valores, ¿qué son los valores? Es el desarrollo de virtudes a lo largo de la vida. Entonces tenemos algunos ejemplos como la honestidad, la responsabilidad, la amistad, la igualdad. Cada uno de estos valores son adquiridos a través, ¿cierto?, de la experiencia, a través de nuestras vidas,
en cada momento en que nos vamos desarrollando, ¿sí? Entonces tenemos otros como, por ejemplo, algunos adquirimos valores como el de la caridad, el de la autonomía, el de la colaboración, compasión, justicia, gratitud. Tenemos otros como, por ejemplo, bueno, responsabilidad, ya lo había mencionado, tolerancia, sinceridad, ¿sí? Todos estos son valores que vamos construyendo desde que nacemos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las personas que nos rodean y demás. Tenemos unos tipos de valores. Tenemos valores éticos, ¿sí? Son llamados así porque son generalizados y los adquirimos de nuestra sociedad en general, en la cual nos dice que a través de nuestra Constitución, cada uno de nosotros debemos ser honestos, rectos e íntegros, ¿sí? Esos son los valores éticos. Tenemos valores morales, espérenme, se me pasó la diapositiva. Tenemos valores morales, ¿sí? Que son todos aquellos desarrollados a través de la vida, ¿cierto? Del sector donde nos rodea o de la sociedad. Tenemos también los valores familiares, que son aquellos específicos que adquirimos que hemos adquirido de la conformación de ese núcleo familiar, ¿sí? Los que nos han enseñado nuestros padres. Esos son los valores que adquirimos de ellos. Tenemos los valores socioculturales, ¿sí? Que son esos valores que están definidos por ¿quiénes? Por nuestros mandatarios dentro de una sociedad, ¿sí? Algunos ejemplos pueden ser aquellos que ellos plasman dentro de los planes de desarrollo, ¿sí? Entonces tenemos el de igualdad, el de la justicia, ¿sí? Ellos también nos dan a conocer a nosotros unos valores en la cual van a respetar y van a adquirir dentro de su proceso dentro del tiempo que estén como mandatarios. Tenemos también los valores personales, que son aquellos que solamente nosotros adquirimos o aceptamos dentro de nuestra vida, ¿sí? De acuerdo a la sociedad y a todos aquellos valores que hemos adquirido en nuestra familia, la sociedad, los mandatarios, la religión y demás, ¿sí? Pero son solamente esos específicos que nosotros decidimos adquirir como ese elemento fundamental en nuestras vidas. Tenemos también los valores espirituales, que son aquellos que adquirimos a través de la religión. Y tenemos también los valores materiales, que son aquellos valores que nos permiten la subsistencia y que está ligada ¿a qué? A las necesidades del individuo. Entonces, para aclarar estos valores materiales, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Los valores materiales solamente se adquieren cuando se presenta alguna situación. Quiere decir que, por ejemplo, una persona, ¿sí? No es tolerante, pero resulta y sucede que quiere llegar o desea mucho un puesto de trabajo, pero para llegar a ese puesto de trabajo tiene que tolerar a la compañera, tiene que trabajar, tiene que trabajar tiene que hacer equipo de trabajo con esa otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Adquiere ese valor por esa situación, ¿sí? Y esos son los valores materiales, solamente aquellos que se adquieren en ciertas situaciones. ¿Para qué? Para subsistencia o porque realmente los requerimos para algún fin. Ahora bien, vamos a hablar de otros dos conceptos fundamentales y son los derechos y los deberes. ¿Qué son los derechos y qué son los deberes? Entonces, los derechos son ese grupo de normas de conducta, ¿cierto? Que están conformados por reglas y mandatos y que tienen una finalidad específica que es provocar una conducta humana adecuada, ¿sí? Y esos derechos están estipulados ¿en dónde? En la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Y están estipulados desde el artículo 11 hasta el artículo 39. Acá, en nuestra Constitución,
podemos visualizar nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Está el derecho a la vida, ¿cierto? Nadie será sometido, todas las personas nacen libres e iguales, toda persona tiene derecho al reconocimiento, todas tenemos derecho a su intimidad personal y familiar, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, se prohíbe la esclavitud y demás, ¿sí? Acá, dentro de nuestra Constitución, desde el capítulo 1, artículo 11 hasta el 39, están estipulados todos los derechos fundamentales que debemos respetar como seres humanos para poder convivir en sociedad. Y los deberes, ¿cierto? Está referido a nuestra responsabilidad, lo que debemos hacer, y tiene una finalidad, y es cumplir, ¿cierto? Cumplir una conducta, cumplir con una acción, cumplir con una actividad, y que de lo contrario se obtiene una sanción o un castigo por no haber realizado esa actividad. ¿Y cuáles son los deberes? Entonces, a respetar, ¿cierto?, los derechos de los demás, acatar las leyes, cumplir con las obligaciones, entre otros. También los deberes de nosotros los colombianos se encuentra estipulado dentro de nuestra Constitución desde el artículo 95. Entonces acá tenemos los deberes. Tenemos el deber de respetar los derechos ajenos, ¿cierto? Obrar conforme al principio de solidaridad social, respetar y apoyar las autoridades, defender y difundir los derechos humanos, respetar la vida política, propender el logro, colaborar el buen funcionamiento de la administración de la justicia, proteger los recursos culturales y naturales y demás, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que también dentro de nuestra Constitución está estipulado cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros los seres humanos, nosotros los colombianos específicamente, actuemos de una manera adecuada, ¿sí? Para que logremos vivir todos en nuestro Colombia. Y finalmente, para terminar la temática, vamos a hablar del concepto de dignidad humana. ¿Quién me quiere contar qué es exactamente dignidad humana? ¿Alguien que me quiera compartir qué es dignidad humana? Es como Sí, el respeto, el derecho que tiene la persona por el simple hecho de ser persona. O sea, los valores que debe tener la persona por el hecho de ser simplemente hombre. muy bien, Walter. Muchas gracias. Entonces, vamos a leer. Algo así, perdón, de ir más allá de lo que uno es. Sí, Realidades. Alberto. Muchísimas gracias. O sea, Muy es bien. como valor de inviolabilidad de la persona, o sea que es el punto, el punto mínimo donde arranca todo el tema de derechos y deberes en adelante. Primero la dignidad humana. Sí, ya vamos a mirar por qué es dignidad humana. Bueno, profesora, tengo una respuesta para eso. Sí, Eso Daniel. es cuando una persona sea diferente a los demás, tiene que ser respetada, tiene que hacerse el deber de cumplir sus derechos. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Bueno, vamos a aclarar el concepto de dignidad humana. ¿Qué es exactamente humana? Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, valorado como ser individual, social, con sus características, con sus condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Entonces, en sí, ¿qué es dignidad humana? Entonces, dignidad, solamente el concepto de dignidad significa digno o merecedor, ¿sí? O valioso. Entonces, ¿qué significa dignidad humana? Merecedor de ser humano, digno de ser humano, o sea, digno de ser un ¿qué? Una persona, un ser racional, un ser con libertad, un ser con capacidades de creación. ¿De acuerdo? Entonces, como lo decía el compañero Alberto, cuando uno dice, ¿cómo fue? Digno de respeto. Que iniciaba,
¿cierto? El proceso a través... Alberto, ¿me recuerda su respuesta, por favor? Sí, que dignidad humana es como superarse, ir cada día a ser mejor, superarse en todo sentido de la palabra, evolucionar. Vale, gracias. No, entonces de pronto fue otro compañero. Bueno, la dignidad humana, entonces, es simplemente el hecho de nosotros como seres humanos de ser dignos, ¿cierto? De tener ese raciocinio, de poder pensar, de poder ser libres, de poder hacer ciertas creaciones, ¿cierto? Entonces, solamente con el hecho de nacer, se dice que nosotros ya somos o somos dignos, ¿cierto? O ya tenemos el derecho de la dignidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿claro el concepto? Sí, docente. Sí, profesora, entendido. Listo, muchas gracias. Bueno, estos son todos los conceptos de esta semana. Pues para iniciar la formación debemos tener cada uno de estos conceptos claros, que es ética, que es moral, relativismo ético, relativismo moral, principios, ¿cierto? Valores, derechos, deberes y dignidad humana. A partir de este momento pueden hacer preguntas y las vamos resolviendo acerca de la temática o inclusive acerca de la plataforma si alguno tiene alguna pregunta para finalizar la sesión en línea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe. Sí, Carol, cuéntame. Profe, ¿cuándo sería la próxima clase virtual? Listo, pero vamos a revisarla aquí dentro de nuestro cronograma, porque no recuerdo la fecha, pero lo revisamos. Es el día 24 de junio a las 7 p.m. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, dice 23 de junio. ¿Cómo? Dice 23 de junio, ¿sí? No, es que aquí está sesión en línea, 24 de junio a las 7, ¿sí? Está al frente. Ah, ok. La semana 2 inicia el 23 de junio y va hasta el 29 de junio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, Joana. La actividad 1, debe estar finalizada para el día 22. Entre lo ideal es que esté finalizada las evidencias hasta el día 22, ¿sí? Sin embargo, si no llegan a poder, pueden hacerla con la otra semana, pero entre lo ideal es que estén para el día 22. Inclusive, si en este momento tienen más disponibilidad, pueden ir haciendo las evidencias siguientes. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Sara. Sara, ¿tienes alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. Natalia, cuéntame. O sea que las actividades que usted dice que podemos empezar a realizar ya es donde dice actividades iniciales, actividad 1. Natalia, casi no te escuché. ¿Me repites, por favor? Sí, profe. Las actividades que usted dice que podemos realizar ya, pues que podemos empezar a realizar actividades iniciales. Espérame, por favor, cerramos los micrófonos. Está hablando Natalia, ¿sí? Por favor, me confirme. Sí, profe. Listo. Natalia, cuéntame. Las que usted dice que podemos empezar a realizar ya son donde dice actividades iniciales, actividad 1. Se le va como el audio, pero creo que le alcancé a escuchar. Por favor, me confirma. Creo que me estás preguntando que si las evidencias, espérame, sí, que si las evidencias de esta semana, sí,
Son las actividades iniciales y la actividad 1, sí, efectivamente, las de Ajá. esta semana son estas, las iniciales, y estas 3 de la actividad 1. Es el foro temático y el estudio de caso. Y la evaluación, el cuestionario. Ahí el cuestionario. Sí, señorita. Ok, y la actividad 2 ya sería para la otra semana. Y la actividad 2 ya sería para la semana 2. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tenía una pregunta? Había otra aprendiz, pero no recuerdo el nombre. No, aquí no. ¿No? Sara. ¿No? Bueno, no habiendo más preguntas, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Tengan todos una feliz noche. No duden en consultar, en preguntar. Están disponibles muchas de las herramientas, el WhatsApp, el correo electrónico. Si están trabajando, no hay ningún problema. Si llegaron en la noche y tuvieron una pregunta, generen, háganla, que en el momento que al otro día, pues yo les genero la respuesta, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, pregunten, que preguntar es gratis. Tengan todos una feliz noche. Nos podemos retirar de la sesión para poder generar la grabación. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias, muy amable. Profe, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, muy amable Bien. por su atención. Le estaremos preguntando. A todos. Pues. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, Joana. Gracias, gracias, profesora, por la clase y por informarnos. Bueno, muchas Feliz gracias. noche, Daniel. Profe, muchas gracias. Adiós. Que pase buena noche. Igualmente, John. Sí, Sara. Quirito. Gracias, profe, por el espacio, por el desarrollo que hemos tenido en la noche. Hasta luego.